hermano y mis hermanos, bueno, me siento como las locomotoras de aquella de vapor que empezaban suavecito, hacían hasta que cogían impulso. No, pero motivado, contento de poder traer la palabra del Señor. Siempre es un honor y una responsabilidad. Y bueno, y dando las primicias al Señor a principio de año, poder traer algo para nuestros hermanos que sé que va a ser de gran bendición. Y hoy quiero, aunque no vamos a dejar el libro de Efesios al lado, porque creo que todo está relacionado, quiero traerle algo un poco diferente. Yo sé que les va a gustar, ¿verdad? Y bueno, les invito desde ahora que participemos para que no tengamos que tomar a alguien que siempre es voluntario, involuntario, obligado, que es nuestra hermana Viviana, que siempre le decimos, hermana, ¿qué usted piensa? A ver, diga. Entonces, no, hoy todos vamos a participar. Así que, pues nada, gracias mis hermanos y gracias pastor también por haber orado. Pues entonces, sin más, vamos a entrar a la palabra del Señor. Pues antes que empecemos, les traigo una ilustración. Todo el mundo conoce esta ilustración, que es el cuento aquel de un pueblito chiquitico, el cual se sostenía de una vaca. No sé si se acuerdan de este cuento, que dice que va un hombre caminando y se encuentra con un pueblo donde era muy chiquitico, tenía poco sustento, no producía nada, y se encuentra con una persona, un hombre y una persona. Este hombre es incógnito y le pregunta, bueno, ¿y qué le pasa a este pueblo que es tan pobre? Y le dice, bueno, lo que pasa es que todo el mundo nos sustentamos de la leche de esa vaca. Entonces resulta que el hombre dice, no, está bien, qué bueno, y de momento dice que se desaparece, y un tiempo después la vaca amanece muerta. Pues resulta de que el pueblo, bueno, el hombre se va y dice que las personas salen del pueblo y un tiempo después el hombre vuelve a llegar, unos años después, y ve que el pueblo había prosperado, habían edificios, y se encuentra con la misma persona y le pregunta, oye, ¿qué pasó? Hace unos años estuve por aquí y resulta que el pueblo lo veo diferente. Y dice, bueno, lo que pasa es que hace unos años atrás vivíamos de una vaca y resulta que de momento la vaca apareció muerta, y sin embargo, bueno, todo el mundo tuvo que salir al exterior, estudiar, superarse y bueno, como somos tan patriotas, volvimos a este pueblo y todos hicimos, ¿verdad? O practicamos lo que aprendimos y bueno, el constructor construyó, el agricultor sembró, el pescador pescó y por ende entonces así nos pudimos superar y dice que bueno, porque yo fui el que maté la vaca, ¿no? Y esta ilustración usualmente la tomamos para decir, ¿no? Que no podemos quedarnos anclados en el pasado, ¿verdad? Que hay veces tenemos que matar esas vacas para poder salir de la zona de confort, pero hoy yo quiero darle un enfoque diferente. Hoy quiero más enfocarme en el medio, en la vaca, ¿verdad? ¿Por qué la vaca? Porque la vaca fue el medio en la cual se usó para poder o para que estas personas pudieran desarrollarse. Sin embargo, cuestionando el medio, vamos a ver si es correcto o no que se tuviera que haber matado a la vaca para poder prosperar a este pueblo. Y de ahí, ¿verdad? La frase famosa del fin justifica los medios. No sé si saben ya por dónde vengo, ¿verdad? Esta frase que se le atribuye a Nicolás Maquiavelo, pero que en realidad, ¿verdad? Quien desarrolló la frase de fin justifica los medios fue Napoleón Bonaparte en la última página del ejemplar del libro del Príncipe en 1532. Esto está muy interesante porque tiene que ver mucho con la filosofía, la ética, la moral, pero también con el cristianismo. Yo soy de los que digo que mientras más estudiamos la Biblia, mientras más la ciencia y la tecnología avanzan, más nos damos cuenta que no difieren, que muchas veces se acercan. Entonces, esta frase, que fue presente en varios idiomas modernos y que tiene la aplicación en la política, en los negocios y, ojo, sobre todo en los negocios, dice que se usa mucho en cuestiones éticas y que significa que cuando el objetivo final es importante, cualquier medio para lograrlo es válido. O sea, si matáramos la vaca, no fuera tan malo por tal de obtener el objetivo que nosotros queremos.
para que prosperara el pueblo. La frase es atribuida al filósofo político italiano Nicolás Maquiavelo, aunque en realidad la frase se escribió, como les estaba diciendo antes, la escribió Napoleón Bonaparte en la última página del ejemplar del libro El Príncipe en 1532. Y tenemos que entender un poco el contexto, también entender que Nicolás Maquiavelo, aquella persona que no escribió la frase, pero sí vamos a ver que fue por qué Napoleón toma esta frase, tenía mucho en contra de la iglesia imperante tradicional en aquel tiempo. De hecho, el entender de cuál fue el medio que usó la iglesia en aquel tiempo, en los 300 después de Cristo, ¿verdad? Para hacer un imperio, cuál fue el medio, sino que fue la política para poder extender a su manera el cristianismo como hasta la actualidad hoy lo presenta laicar, o sea, lo que conocemos como la iglesia tradicional o la iglesia católica. Sin embargo, ese no es el punto, aunque tenemos que contextualizar la historia. Ahora sí vamos a ver, ¿verdad? Lo que dijo Maquiavelo. Ahora, lo que tenemos que entender es que bajo la visión maquiavélica, la virtud y la ética son problemas para llegar al poder. Entenderán un poco más adelante por qué vengo por aquí, porque en realidad lo que estaba tratando de hacer Maquiavelo era quitando los límites, quitando a Dios, ¿verdad? Como lo hicieron hasta ahora en muchas culturas, con muchos gobiernos, como lo hizo, por ejemplo, el gobierno de Nicaragua, el gobierno de Venezuela. Bueno, ahora recientemente veo que hay algunas iglesias evangélicas que están fusionándose con el gobierno venezolano, pero bueno, a su manera, como también lo hizo en el entonces también el gobierno de Cuba y todos estos gobiernos dictatoriales, ¿verdad? Que han intentado quitar a Dios, ¿verdad? De nuestra cultura, de nuestro medio, ¿verdad? Y por ende. Y bueno, y todos sabemos la consecuencia que trae, ¿verdad? Quitar a Dios del medio. Ahora, ¿qué sí fue lo que dijo Maquiavelo? Dijo, ahora, dice que lo que dijo fue esto, que para mantener el poder se debe estar dispuesto a hacer lo que sea, o sea, ensimismado al yo, a lo que yo quiero, ¿verdad? Mi enfoque a mí mismo. Porque limitar las opciones por razones éticas, y ahí está, recuérdense que las cosas espirituales son éticas y morales. Recordemos los 10 mandamientos, que fue lo que dijo Dios, no matarás, ¿verdad? El no fornicar, el no codiciar, esas son cosas éticas y morales. Hace un poco tiempo estuvimos hablando de la ética también, y creo que dimos 2 estudios, fue hace mucho tiempo, ¿verdad? Pero bueno, dice que no se debe delimitar, ¿verdad? Por razones éticas y morales, que esto deja al individuo vulnerable ante aquellos que sí están dispuestos a hacer más que él, o sea, que lo lleva a una competencia con tal de obtener lo que uno quiere. Eso lo vemos hoy en la sociedad. Yo no sé si usted lo está viendo hoy, pero lo vemos. Hoy, por ejemplo, todas aquellas personas que vienen a este país usualmente vienen buscando el sueño americano, pero usualmente nos confundimos y creemos que por tener más, ¿verdad? Somos mejor personas. Por quizás a lo mejor por tener cosas materiales, por ejemplo, en el caso mío, le voy a hacer un ejemplo. Cuando vine a este país, ¿verdad? Siempre dije, yo voy a luchar por darle a mis hijos lo que a mí no me dieron. Sin embargo, posiblemente antes de convertirme sentía que estaba perdiendo todo, por lo cual había empezado a luchar. Entonces nos dimos cuenta que lo material no era tan importante, sino el hecho de poder mantener a la familia. Ahora, yo no estoy diciendo con esto que lo material sea malo, sino cuando el medio es lo material, con tal de pasar, como decían las personas, lucharle el piso a cualquiera, con tal de obtener lo que uno quiere, ¿verdad? Y así terminamos perdiendo, todo por lo cual hemos luchado. Así que hacia el individuo egoísta, ¿verdad? Así que vamos a ver también en esto que todo esto se deriva, de todo esto que estamos viendo, se deriva la teoría de las manos sucias, que esto es más conocida como daños colaterales. Dice este significado de esto, de estos daños colaterales o de estas manos sucias, es que a veces lo malo resulta correcto. Usualmente implica hacer algo malo para alcanzar un fin positivo. Y quizás a lo mejor en algún aspecto tú dirás, no, pero eso no está tan malo. Pero vamos a ver por qué creemos lo que creemos y al final vamos a dar una argumentación. O sea que esto justifica la maldad al señalar un buen resultado. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo práctico y esto lo voy a citar con mucho respeto porque
esto prácticamente me voy a referir prácticamente a las mujeres y a las madres, pero no estoy juzgando la vida en general de nadie, sino porque es el caso, ¿no? Por ejemplo, primero, bueno, mentir en un currículo, esto no tiene que ver con las mujeres, sino lo que viene abajo, pero este es el primer ejemplo. Mentir en un currículo para conseguir un buen empleo y justificar la mentira diciendo que para que mi familia tenga mejor manera de vivir. ¿Se dan cuenta? Lo mismo que estábamos hablando ahora. ¿Cuál es el fin? El empleo de la familia, pero voy a mentir con tal de que me den más dinero en los taxes, de que mi jefe crea de que yo soy mejor y eso realmente, por lo menos aquí es muy difícil de considerar. Hace poco estaba hablando con una persona y le decía, tú puedes poner lo que sea en el currículum, en el resumen, lo que quieras, tú puedes, el papel aguanta todo lo que tú pongas, pero sin embargo cuando te vayan a probar lo que van a pagar es tu conocimiento y si no lo tienes te van a poner de patitas a la calle. Entonces, este es un ejemplo. Ahora, este es el ejemplo que estaba hablando de las mujeres, ¿no? Que otro podría hacer es justificar el aborto de un bebé para salvar la vida de la madre y, o sea, y quitarle la vida al inocente. Esto es uno de los debates más grandes, ¿verdad? Que hubieron y van a haber por toda la historia, porque en realidad, bueno, la gente cree, es muy cuestionable, ¿no? Yo no me voy a meter más en profundidad a esto, pero sí sé que es difícil de considerar. Sé que cuando hay peligro, la vida de la madre, bueno, ahí también, pero no cuando se hace deliberadamente, cuando se tiene sexo y no se cuida, ¿me entiendes? Y cosas así, y tanta responsabilidad tiene el hombre como la mujer, pero en este caso, cuando van a votar, la responsabilidad máxima es de la mujer, que es la que tiene el bebé adentro, ¿no? Pero bueno, cuál es el medio, verdad? Que bueno, es abortar y le quitamos la vida a un inocente, ¿verdad? Y bueno, lo que vale es lo que yo digo y no lo que la palabra dice y qué es lo que se cree que Dios dice de la vida. Entonces ahí es donde viene a jugar la parte ética y moral y se separa, ¿verdad? De lo que creemos que la filosofía dice en este aspecto. Ahora, otro ejemplo, por ejemplo, es, y este es uno de los que más a mí me choca, ¿no? Que no estoy de acuerdo con ello, es, por ejemplo, matar a 500 por salvar a 1000. ¿Cómo funciona esto, hermano Pedro? Por ejemplo, esto se usa mucho en la guerra, lo que estamos viendo hoy en Ucrania. Digamos que hay un bando, va y tira una bomba, por ejemplo, y esto daña a 500, ¿verdad? Entonces, el bando contrario dice, bueno, yo sé que ya hay un hospital y el bando contrario toma rehenes, se mete en el hospital, ¿verdad? Y dice, bueno, con tal de que no maten más personas de mi bando, o sea, de mi país, entonces no importa cuánto yo mate de al lado de allá. Entonces es considerado que está bien matar mil por salvar a 500, ¿verdad? Entonces, esto yo no estoy de acuerdo literalmente con eso. También hay una gran discrepancia, hay un gran debate contra, o sea, con esto, pero yo considero que solo Dios es el que tiene la potestad de quitar la vida. Hay otros métodos, ¿verdad? Como la pacificación, como la diplomacia y por ende, pero sabemos cómo el mundo está y eso no lo vamos a parar porque todas estas cosas tienen que pasar para que nuestro gran y hermoso Señor Jesucristo regrese a la tierra. Guerra, rumores de guerra, ¿verdad? Dice que va a ser como cuando la mujer tiene dolores de parto. Y creo que ya estamos muy cerca de esos tiempos. Pero bueno, 500 por 1000, esto también forma parte, ¿verdad? De los daños colaterales, ¿verdad? De la mano negra. Ahora, claro, también la violencia por la violencia. No sé si han escuchado que para que haya paz tiene que haber guerra, tiene que haber un equilibrio y de ahí entonces lo que creen los asiáticos, yin y yang, ¿verdad? Aquellas cosas que creemos de que tiene que haber un equilibrio. Esto realmente lo que le quita es la total potestad a Dios, ¿verdad? De su voluntad, ¿verdad? De su soberanía y como Él cree, ¿verdad? Que debe hacer las cosas. Entonces, creemos que si Dios es responsable de que todas las cosas pasen, no le vamos a quitar responsabilidad, pero sí creemos de que tiene la solución. Así que con esto tampoco estamos de acuerdo, violencia con violencia. Por eso Jesús decía, bendice que te maldice, ora por los que te persiguen. En realidad decía, si te quitan la capa, o sea, si te quitan la capa de la túnica también. O sea, no a la violencia, no pagues mal por mal. Y de ahí también una frase muy célebre que me encantó mucho y quizás a lo mejor en la segunda parte vayamos a profundizar un poco más sobre esto, es la frase de Martin Luther King, el cual decía, siempre he predicado que la no violencia exige que los medios que utilizamos deben ser tan puros, ahí está, tiene que haber una concordancia entre medio y finalidad, como el fin que perseguimos. O sea,
No tenemos que cortar camino. Nosotros creemos de que Jesús y Dios es suficiente para que podamos llegar donde queramos. Quizás a lo mejor tenemos obstáculos, nos dicen que no, pero no vamos a cruzar por encima de ese no. O sea, lo vamos a intentar, pero no vamos a sobrepasar por arriba de nadie para poder lograr nuestros ¿verdad? Objetivos. Entonces dice, e intentando dejar claro que está mal utilizar medios inmorales para alcanzar un fin justo, ¿verdad? Y de ahí Romanos 12:21, el cual dice así: no te dejes vencer por el mal, al contrario, vence el mal con el bien. Y usted dirá, pero mi hermano, ¿será posible que en esta, a la altura de este siglo que estamos viviendo, será que todavía hayan personas que viven así tal cual? Yo digo que mira, en realidad pretextos son los que se le sobran al mundo, pero en realidad preguntémonos, y esto sería el espejo entre el mundo, ¿no? La diferenciación que hay entre el mundo y lo que se llaman iglesia, aquellos que decimos elegidos. ¿Será que la iglesia también puede que pase por un tipo de situaciones como esta? ¿Será que cuando muchas veces no nos ven, el cristiano llega a ser tan como aquellos que dicen, o como aquellos que no son cristianos, por ejemplo, en los lugares más secretos o en las relaciones más íntimas como matrimonio, amistades? ¿Será que esto tiene que ver también, por ejemplo, con el carácter que quizás por una actitud egoísta, quizás por obtener cosas a nuestro antojo, quizás le pasemos por arriba, por ejemplo, al cónyuge, hermano, que el fin justifique los medios también en nuestra manera de ser o pensar o de estar con nosotros como cristianos también? O digo, estoy hablando de la iglesia en general, recuérdense que yo generalizo y digo nosotros, pero estamos hablando en general del cuerpo de Cristo, porque creo que hay muchas cosas que en realidad se han incluido también dentro de la iglesia, llamando iglesia en general, ¿verdad? Como cuando, esto es otra cosa, ¿no? Pero cuando en realidad por tal de obtener, por ejemplo, los milagros, el medio es el milagro, pero nosotros declaramos, hacemos, y Dios tiene que hacer lo que nosotros digamos, porque no es así, ¿verdad? Entonces, tendrá que ver esto con nosotros. Y ahora, antes que pasemos, ¿verdad?, a la siguiente parte, yo quisiera hacer una pregunta y que si hubiera algún valiente que me respondiera. La pregunta es esta: ¿será, verdad, que esto tiene que ver con nuestras vidas, con el cristianismo, o cómo afecta este concepto de las manos sucias o el fin justifica los medios en nuestra vida cotidiana, en cada área que nosotros transitamos, ¿verdad? O puede ser una pelea que nosotros tengamos, porque en realidad muchas de estas cosas tienen que ver con el carácter de nosotros, ¿verdad? Porque el ser humano muchas veces es egoísta, el ser humano siempre quiere más. Dice la Biblia que el corazón es engañoso. Siempre vemos, y quizás a lo mejor, porque nosotros tenemos el Espíritu Santo, pero siempre está la tentación. ¿Será que esto de alguna manera nos afecta al pueblo de Dios? ¿Habrá alguien que pueda darme una idea de cómo, verdad? ¿Hay alguien ahí? Amén, Marta, amén, ¿hay amén. alguien? Es que hay muchos ejemplos, muchísimos. Es más, yo pienso que está tan arraigado a nuestra sociedad, ¿verdad? Cuando estudiamos Machiavelli, ¿verdad? Lo de Napoleón, está adherido a la cultura, pero a la cultura no tanto de país, sino social, a nuestro comportamiento social, ¿verdad? Y evidentemente, por ejemplo, tengo muchos, pero voy a decir uno, el que me vino primero a la mente, porque tengo muchísimos. Es por ejemplo, Dios me llama, estoy, ¿verdad? Trabajo secularmente, estoy haciendo las cosas en la iglesia, comienzo a ir poco a poco, a levantarme, de repente me ofrece, Dios me confirma que el llamado es en ese lugar, me ofrecen un trabajo en Alaska, me pagan el doble, me voy a Alaska. El fin justifica los medios. O por a veces, y dije exagerado, el doble, pero en realidad a veces yo he visto por $1, por $2 que se van a otro lado, ¿no? Y dejan todo, ¿no? Pero bueno, lo quise hacer. Entonces, ¿dónde está el llamado de Dios? Entonces dice, bueno, porque en realidad necesito sustentar a mi familia. Y uno no puede decir nada, pero entonces, ¿dónde está lo que Dios dijo que iba a hacer?
¿verdad? Y muchas veces vienen y te dicen, quiero planificar esto, vamos a hacer viajes, vamos a hacer misiones, vamos a predicar, vamos a salir, y entonces al otro mes le ofrecieron el trabajo y se olvidó, por $1, por $2, nos vendemos al mejor postor, cuando debería de ser lo primero es el llamado de Dios, pero bueno, cada uno lo ve. Para mí ahí el fin justifica los medios. Mentir en las aplicaciones médicas, mentir en el income tax, ¿verdad? Porque no, pero si Dios me da más, puedo aportar más a la iglesia, y cosas así, ¿verdad? Pero lo que creo es que sí, está arraigado a nuestra sociedad, inclusive lo veo mucho a todo tipo, pero sobre todo a la hispana. Bendiciones. Tengo más historias, pero esa le dejo ahí para que otros hablen también. Claro, Bendiciones. Les sobre paso. todo cuando decimos, bueno, Dios sabe. Por ejemplo, si yo me paso una semana completa trabajando, tengo yo que levantarme temprano el domingo e ir a la iglesia. Bueno, Dios sabe que estoy cansado y si lo puedo hacer en la casa por Facebook, entonces ¿por qué tengo que ir a la iglesia? ¿Por qué entonces tengo que yo sacrificarme si sabiendo que el Espíritu Santo está con nosotros? Entonces en ese momento sí, la Biblia, sí, bueno, la aplicamos de muchas maneras. Y como eso, muchas cosas más, ¿verdad? Pero bueno, ¿alguien más? Bueno, lo que sí sé es que en lo que más influye y sé que afecta es en que muchas veces justificamos el pecado, ¿verdad? Como mismo estaba diciendo, bueno, si yo entro, por ejemplo, a un lugar y vamos a decir que inconscientemente yo he hecho algo en la canasta, a una tienda y he hecho algo en la canasta y me lo llevo. Bueno, Dios sabe que realmente yo no lo pagué, pero Dios sabe que yo tampoco lo tomé. Entonces, ¿cuál es la actitud? Pues me lo llevo. Al final ellos son millonarios y la tienda no se lo va a sentir. Pero la parte moral y ética dice que no debemos de mentir, que debemos de ser fiel con el Señor, porque aunque nadie nos está viendo, pues nos está viendo Dios. Entonces, la actitud correcta sería ir hacia atrás y decirle, bueno, mira, tome esto que me llevé, porque en realidad eh, no es mío. Y yo, a ver, no me malinterpreten, yo no me estoy dando de santurrón porque lo que es bueno para pavo es bueno para la pava y todo el mundo, ¿verdad? Pasa por partes de de estas tentaciones en cualquier área. Lo que quiero decir es que es lo correcto, ¿verdad? Lo que la palabra nos muestra es lo correcto, ¿verdad? Aquí no está en tela de juicio la actitud, ¿verdad? Que tenga cada cual sabe lo que tiene que hacer porque tiene el Espíritu Santo. Pero en realidad, por eso podemos ver en este caso, ¿verdad? ¿Quién son del Señor y quién no son del Señor? Por eso podemos ver las actitudes como aquellas personas, por ejemplo, bueno, mira, ¿sabes qué? Si el alcohol no está malo, en realidad, como estaba hablando yo con una persona hace poco, le dije, bueno, ese es el inicio para que después venga la marihuana, la cocaína, la droga, las mujeres, el pecado, el adulterio, el juego, ¿verdad? Y que posiblemente por un traguito, pues llegues abajo de un puente como posiblemente me vi yo en algún momento. Entonces, se justifica. ¿Por qué razón? Porque, por ejemplo, como vi yo personas una vez, o hace poco que estaba hablando cuando me fui a cortar el cabello en la barbería, que me decía la señora, bueno, es que mi esposo me dice que al final él está muy estresado y al final, pobrecito, no hay nada de malo. El estrés lo va a matar. Y bueno, a lo mejor puede ser si el estrés no lo va a matar una cirrosis hepática o posiblemente termine muy mal porque le diste una entrada al pecado. Entonces, eso es lo que pasa, que se justifica, ¿verdad? Por eso yo digo que tiene que ver mucho con el carácter de aquellas cosas que aceptamos y después es muy difícil de desarraigar, ¿verdad? De dentro de nosotros. Por eso el salmista decía, examina mi corazón, oh Dios, mira a ver si hay maldad dentro de mí, ¿verdad? Porque el medio no puede ser, ¿verdad? Aquello que defina lo que la palabra dice, lo que a Dios le gusta. Entonces, eso es lo que yo creo que tiene mucha implicación, ¿verdad? El resultado de también los daños colaterales, porque no solamente es que te afecta a ti, sino que afecta a la persona que está al lado tuyo. Es el testimonio tuyo que se mancha en una sola ocasión por justificar el pecado. Entonces, yo traje varios ejemplos que tienen que ver mucho, tienen mucha relación con esto y tiene que ver mucho ahora con lo que vamos a ver en el tiempo de los talces, por ejemplo, la mentira. Estas mentiras que vamos a ver aquí son ejemplos de mentiras que se deriva, ¿verdad? De estas manos negras, que son daños colaterales. La denominaron por color, y escuche esto, mi hermano, qué cosa tan grande.
A las mentiras ya le pusieron colores, porque en realidad ahora ya no importa si la mentira no es tan mala, o sea, se le da categoría. Está la mentira que es menos, como el pecadito que no es tanto, y el pecadito que sí es más grave. Entonces, tratan de justificar por qué la mentira, como el fin justifica los medios, por qué la mentira sí debería ser aceptada y otras no. Unas son más malas y otras son más buenas. Y todo el mundo sabe lo que dice la palabra del Señor con respecto a la mentira, ¿verdad? Por eso, hace un tiempo decía, para Dios no hay pecado grande ni pecado chiquito. Aquel que mata y miente está en la misma olla, ¿verdad? De aquel que fornica. Entonces, para Dios todos los pecados son, la paga del pecado es que muerte. Pero tenemos la dádiva de Dios que es vida y vida eterna y también abundancia, ¿verdad? Y el modelo de nuestro Señor Jesucristo que nos dio para poder vivir por medio del Espíritu Santo, reconociendo que su palabra es el modelo de conducta y fe para que podamos, ¿verdad? O para que no justifiquemos los medios, aunque el fin, ¿verdad? Para nosotros sea transitarlo, sea más difícil, o sea, la finalidad. Entonces, veamos esto. Mira, dice que hay una mentira negra. Entonces, esta mentira negra es una afirmación, este es el concepto, la definición. Dice que es una afirmación falsa con una motivación egoísta para evadir las culpas. Por ejemplo, lo mismo que estaba diciendo ahora. El niño, como el grande, tiene el mismo pecado, ¿verdad? Desde el principio, la inclinación al pecado la tiene lo mismo el grande que el chiquito. Pero un ejemplo práctico que lo he citado muchas veces, el niño aquel, y se han hecho muchos experimentos sociales, ¿verdad? Y científicos también, que toman unos niños, le ponen unos dulces adelante y los dejan solos. Le dicen, usted no puede tomar ese dulce, eso es malo. Y entonces el niño se le despierta, ¿verdad? La curiosidad y lo están grabando por una cámara y le empiezan a poner el dedo. Y se embarran de merengue y se lo ponen en la boca. Y hasta que por los pobres se llegan a comer, ¿verdad? Dulce, pero lo curioso de esto es que son niños, digamos, ya están en la edad de entre 8, 9, 10, 11, y cuando entra el instructor le dice, ¿por qué te comiste ese pecado? Está el dulce y están llenos de merengue. Y dice, yo no fui que me comí el merengue. Ah, usted no fue. No, no, yo no fui, fue él. A mí me da mucha gracia porque hay un comercial también de Tide, bueno, obviamente es para darle promoción al detergente. Y la niña está llena de manchas y le dice, usted no se iba a acostar, niña. Y le dice, sí, pero estaba con un jugo lleno de manchas. Y entonces, tú sabes, le dice, el comercial se resume en que la muchacha cuando le cae, que cada vez que le dicen que hace algo, dice, yo no fui, yo no fui. O sea, igual que el dulce, lo tomo, pero dice, yo no fui. Entonces, esa es la mentira negra. Entonces también dice que hay una mentira blanca. Dice que por el contrario de esta que vimos que la negra es la mentira que podemos lanzar por un fin moral o, en definitiva, con buenas intenciones. Las mentiras blancas son actos altruistas que soltamos para no dañar a los demás. Y esto es sumamente peligroso. Y les voy a explicar por qué. Usualmente usamos en las relaciones personales el poder el no decirle la verdad a la otra persona con tal de que no se moleste. Y esto pasa mucho, por ejemplo, en los matrimonios, pasa mucho con los amigos, ¿verdad? Pasa mucho inclusive hasta en las iglesias, cuando no consideramos que decir la verdad en el futuro va a tener un resultado totalmente catastrófico. ¿Por qué razón? Porque si no le decimos lo que en ese caso, ¿verdad? El error que está cometiendo la persona con tal de levantarlo, finalmente esta persona no cambiará. Por eso usted debe de esperar también que en algún momento, ¿verdad? Si esto pasa con usted, que no lo adulen, porque ahí es donde está el problema. Es que se adula a la persona. Entonces, en un momento determinado, es como un monstruo que sigue creciendo dentro de la persona. Por ejemplo, esto no tiene que formar parte de lo que usted piense, pero para mí la iglesia es sumamente importante. Entonces, yo soy de las personas que en la casa, ¿no? Tengo unas reglas en general, y es que el domingo pase lo que pase, pues no se debería de faltar a la iglesia. Sin embargo, yo soy de las personas que digo, pase lo que pase, pues yo voy a ir. ¿Ya? Pero si hay una persona, en realidad, que no va, para mí, yo debería decirle por qué, explicárselo de tal manera de que lo entendiera. Pero si no va en este punto, entonces tendríamos que, porque la repercusión espiritual que trae para mí personalmente, como le digo, no tiene que ser usted, sé, por ejemplo, lo que yo viví, cómo Dios me cambió,
qué es lo que podría hacer con otra persona, pero si no, ¿cómo repercutiría en mi familia en realidad que esta persona no fuera a la iglesia? Entonces, que se tomara como un método, ¿verdad? Como una costumbre, y que en realidad la familia tomara las mismas costumbres que tiene esta persona que no lo hace. Entonces, sentarse y decirle, ¿sabes qué? Oye, tú no te pongas bravo, en realidad esto es lo que hay que hacer. Así sea tu esposo sea con amor, es lo que estoy diciendo. Nunca estoy diciendo que se tome la violencia, porque como hemos visto, la violencia engendra violencia. Y sabemos que hay muchas cosas que pueden pasar. Pero estoy poniendo la iglesia en este caso porque para mí es sumamente importante. Pero ¿qué tal, por ejemplo, la intrusión de la palabra? ¿Qué tal, por ejemplo, cuando se trata del sustento de tu misma familia, cuando tú eres la cabeza del hogar o cuando tú eres el sustento económicamente, que tú o posiblemente tú tengas a lo mejor los dones que no tiene la otra persona y que en realidad sabes que no lo está haciendo correctamente? Entonces, ese es el momento de decir, ¿sabes qué? No te puedo adorar, sea quien sea. Por eso sé también lo que ha pasado muchas veces con los muchos líderes por ahí que se endiosan y tú no le puedes decir, oye, ¿sabes qué? Estás mal. ¿Cuál es el problema de sentarnos? Y como estuvimos viendo hace poco un testimonio de una persona que me dice, bueno, hablé con el pastor y el pastor me dijo, se molestó porque le pregunté de la palabra y no le supo responder y me dijo, bueno, aquí es así. Bueno, hay métodos, obviamente, pero hay momentos en que se ponen las cosas sobre la mesa, ¿verdad? No se adula, se dice la verdad, ¿verdad? Y como dicen por ahí, duela a quien le duela y pese a quien le pese, pero ahí donde está claro, obviamente, tiene que tener un sentido bíblico de todas las cosas en las que hacemos, porque para eso somos cristianos, ¿verdad? Todo lo que se trate en cualquier área de nuestras vidas, ¿verdad? La verdad tiene que venir acompañada de la palabra de Dios. ¿Qué dice la Biblia sobre el matrimonio? ¿Qué dice la Biblia sobre los amigos? ¿Verdad? Sobre las relaciones interpersonales. ¿Qué dice la Biblia sencillamente sobre la finanza? Porque si hoy el mundo está como está, porque muchas veces somos mal mayordomos. Hoy vemos tantas iglesias que han cerrado. ¿Por qué? Por falta de mayordomía. ¿Verdad? Tantas personas pidiendo ayuda, ¿por qué? Por falta de mayordomía, ¿por qué? Por no tener presente la palabra de Dios. Pero entonces, sobre todo, en todas las áreas, la verdad. No hay una mentira blanca, no hay una mentira que sea permitida. Por muy leve que creamos que sea la mentira, es mentira, es pecado. Entonces se debe de poner los platos sobre la mesa y decir, ¿sabes qué? No te puedo adular. Esto es lo que dice la palabra del Señor. Entonces, también dice que está la mentira azul. Dice que van más allá de esta dicotomía entre los actos egoístas y los actos altruistas. Más bien podría decirse que está en el medio del camino entre el bien y el mal. Las mentiras azules son aquellas falsedades que afirmamos en pos del bien del grupo que pertenecemos. Y esto es sumamente importante, sobre todo para los jóvenes, ¿verdad? Cuando la presión del grupo los paraliza, cuando no pueden, cuando muchas veces mienten y dicen, bueno, está bien, y lo siguen, y al final forman todo lo que hacen, ¿verdad? Forma parte de lo que ellos practican, por ejemplo, la droga, o sea, los vicios, en este caso, ¿verdad? Cuando aceptan la primera vez y después no pueden dejar. Yo nunca se me puede olvidar teniendo jóvenes como venían, ¿verdad? Que prácticamente en drogado, yo les decía, ¿sabes qué? Vengan, no se queden en la casa. Y yo les preguntaba, les decía, ¿pero cuándo fue que te metiste en eso? Y me decía, pastor, yo ni sé. Fue un día, fue un día que acepté y dije que no era tan malo, porque ahí es donde está el problema de esto. El problema de esto, hermano, es que no elegimos entre lo bueno y lo mejor, sino entre lo malo y lo menos malo, ¿verdad? Y hay una crisis de liderazgo hoy en el mundo, que por eso es que el mundo está como está, porque no nos paramos firme y decimos, no lo voy a hacer, como escuchamos muchas veces del hermano pastor Marcelo, que dice, si voy a morir, muero con las botas puestas. O sea, ¿qué tengo que hacer para que las generaciones que vienen sean mejor? Si no es que yo voy a ser el ejemplo, ¿verdad? No voy a ceder a lo que dice el mundo, me voy a oponer al pecado. No importa quién, e inclusive, mire hermano, no importa quién te siga o quién no te siga, porque eso va mucho también con aquella falsa identidad que se maneja muchas veces en las redes sociales. Tantos likes está bien y tantos dislikes está mal. Entonces, no, muchas personas, ¿no? Que yo lo he visto, se deprimen, se acongojan. Entonces, no tiene que ver con eso, tiene que ver en lo que dice la palabra. Y si me quedo
solo por tal de que Jesucristo, ¿verdad?, sea glorificado. Entonces, como dice ese dicho, los buenos, síganme. En realidad, lo que le quiero decir con esto es que, hermano, no se le puede dar una endija al enemigo en ningún área de nuestra vida. O sea, volvemos con la mentira, ¿verdad? No hay mentiras azules, no hay mentiras blancas, sencillamente hay mentira. Así que esto también, hermano, y escuche esto, pasa mucho en las iglesias cuando se aparenta lo que somos viviendo una vida religiosa. Yo no sé si usted ha visto en las últimas veces que hemos estado orando, como confundimos en realidad la vida cristiana con la vida religiosa. Usualmente, cuando vivimos una vida religiosa, terminamos odiando lo que viene del Señor. Los otros días le estaba explicando a alguien y le decía, ¿tú sabes qué es lo que pasa? El problema es que tú no entiendes, quizás a lo mejor tú no me entiendes porque tú no viviste parte del proceso de mi vida cuando yo conocí al Señor. Quizás para ti el ir a la iglesia es un fastidio, pero yo no puedo escuchar una alabanza y yo no puedo dejar de levantar mis manos. Yo no puedo escuchar una oración y no puedo dejar de llorar. Es la presencia, es la relación que Dios tiene conmigo. O sea, es tan intensa que aunque a veces no lo aparente, por eso no puedo dejar de quebrantarme y no me interesa quién esté adelante o no, porque no puedo vivir una apariencia. ¿Por qué? Porque yo sé a quién le estoy creyendo. Yo sé quién es el que me está hablando. Porque cuando yo veo que un predicador está ahí arriba, yo no estoy viendo al predicador que está ahí arriba. Yo estoy viendo al Espíritu Santo que es el que está hablando para mí. Y si viene duro, lo acepto. Si viene blando y es motivacional, lo acepto. Pero nunca voy a creer que forma parte de la humanidad de esa persona que está ahí arriba, que está tratando de manipularme. Entonces, es esa relación. Entonces, no puedo estar pensando en que si como chicle y me caigo, me voy al infierno. No puedo estar pensando que si mi Dios es tan bueno y me ama, en realidad, hermano, obviamente, claro que tenemos, como estaba diciendo un hermano hace poco, tenemos un cuerpo doctrinal, manejamos la ética, manejamos la moral, pero, o sea, y sabemos cómo nos vestimos y todas esas cosas. Pero yo no puedo estar pensando más en un pantalón que en mi relación con Dios y en cuanto yo no oraba la Biblia. Entonces, de eso es de lo que se trata. No puedo vivir una falsedad. Tengo que vivir como Dios me manda, ¿verdad? Pero tengo que vivir para Él. Y esos son los verdaderos adoradores, los que adoran en espíritu, en verdad, en cómo adora un adorador, con el corazón, con la vida, con ímpetu, ¿verdad? Sabiendo que si se cae, se levanta, pero que Dios está ahí, que no somos infalibles, que no somos impecables, pero tenemos a Cristo. Tenemos lo que no tiene el mundo, tenemos el Espíritu Santo. Y eso nos lleva a vivir una vida genuina. No podemos disfrazarnos detrás de los aleluya, detrás de los amén, detrás de la pandereta, detrás de la Biblia bajo el brazo. Eso no lo podemos hacer. Sencillamente haga todo eso, pero como decía Jesucristo a los fariseos, hagan todo esto sin dejar de hacer aquello. O sea, diezmen, hagan todo, pero no se olviden de la piedad, del amor, de la bondad, porque eso es lo que te pide el Señor. No se puede ser cristiano dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. No podemos dejar de pensar de que no vamos a tener problemas, porque cuando sacas de la iglesia, de esa enajenación y tan lindo que es cuando llegues a la casa, posiblemente tendrás problemas. Posiblemente a lo mejor tu hijo tiene problemas, quizás a lo mejor hay alguien en la cárcel, yo no sé lo que puede hacer, tu esposo, tu esposa está en droga, hay un adulterio, yo no sé. Pero esa es la vida cristiana, que en el mundo tendrás aflicciones, pero confía que yo he vencido al mundo. Es esa relación que te promete y te dice, hermano, no te preocupes cuál es el medio, cuando el fin soy yo. Y ahí está. Y ahí está nuestro Señor Jesucristo. Abogado tenemos en el cielo cuando nosotros caemos. Claro, no es un pasaporte para pecar. Pero si lo hiciste ya, levántate, camina y no vivas esa vida. Olvida las cosas que pasaron en el pasado y camina en pos de la verdad, de la victoria, ¿verdad? Porque para eso, ¿verdad? No sé, Señor, yo no sé si eso es una buena noticia para ti, mi hermano. Es una vida de iglesia, obviamente, pero nosotros somos la iglesia. Tú eres el templo del Espíritu Santo. Tú eres quien debe llevar a cabo la palabra hecho rema reflejada en tu vida. Y así se van a levantar muchas personas y ahí es cuando te van a querer odiar. Ahí es cuando van a querer decir, wow, pero que tiene esa persona que es tan diferente.
¿Por qué razón? Porque tú no te dejas entrar en el molde. Usted está rompiendo los esquemas, ¿verdad? Porque usted no se parece a nadie. Usted es diferente, tiene una identidad en Cristo y Cristo vive en ti. Entonces, tu oración va a ser diferente. Tu oración va a ser una canción, va a ser una alabanza. Tu oración no va a ser aquella que, como aquel que decía, Señor, yo hago esto, yo hago lo otro, el fariseo, y aquel que decía, Señor, yo soy culpable. Ese fue justificado porque tuvo o fue tan genuino que el Señor dijo, como aquel ladrón en la cruz, que le dijo, Señor, perdóname, tú no te lo mereces, yo sí. Y ese fue el que fue justificado. Dice el Señor, le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. No me puedo extender más, pero en este punto pudiéramos hablar mucho más. Por eso Colosenses 3, 9, 10 dice, no mintáis los unos a los otros, habiendo despojado de que del viejo hombre con sus hechos y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen de quién, de que te creó, que se va renovando hasta el conocimiento pleno. Desde la perspectiva bíblica, hermano, el fin no justifica los medios, porque va en contra del carácter de Dios y su ley. Sabemos que Dios, que es bueno, es santo, es justo, es misericordioso, es recto. Y aquellos que llevan su nombre deben reflejar que su carácter. Eso lo vamos a ver un poco más adelante en Primera de Pedro, no lo busque ahora. Por lo tanto, asesinar, mentir, robar y todas las formas de comportamiento pecaminoso son la expresión de la naturaleza de que del pecado que no debemos justificar del hombre o de la naturaleza de Dios, que son las cosas buenas que pasan, porque la Biblia dice que todo lo alto, todo lo bueno viene del Padre de las luces, nuestro Padre celestial. Así que decir que el fin justifica los medios es finalmente justificar la manera de hacer su propia voluntad y deseo. Y ahí es donde viene la obediencia y el sometimiento a lo que dice la palabra del Señor, a lo que creemos que le dio a aquellos hombres y a ti, que estudias la Biblia, que te levantas, que oras, que ayunas. Si usted está haciendo eso, usted está haciendo la voluntad de Dios y Dios te va a dar palabra. ¿Por qué no lo va a hacer? No somos diferentes. O sea, somos diferentes en aspectos, ¿verdad? Lo que todos somos iguales para Dios. Dios te va a dar si tú le pides. Dice que el Espíritu Santo no sería dado por medida. Así que aquel que no lo tenga, que lo pide y Dios te va a dar palabra y te va a resolver tus problemas, hermano, cualquiera que sea. Así que vamos a ver un ejemplo, el cual está en Mateo 16, 21, 23, el cual de aquella persona que se opone cuando el fin justifica los medios en su vida, ¿verdad? Que deja de hacer la voluntad de Dios y empieza a hacer sus deseos. Ya casi estamos terminando. Mateo 17, 21, 23 nos cuenta una historia del cual la hermana Viviana mencionó hoy por la mañana, que fue cuando Jesús le dijo a Pedro, apártate de mí, Satanás. Dice la palabra de Dios, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén. Yo tengo la Reina Valera 1995, pero suena bien parecido. Dice que a padecer muchos a manos de los ancianos, de los principales sacerdotes. Mire cómo Jesús nunca saltó nunca saltó escalón. Jesús sabía lo que le esperaba. Sin embargo, él dijo, el fin que yo voy a hacer es salvar la humanidad. El medio es bien fácil. Me bajo de la cruz, digo que no lo hago y se acabó. Podía haber hecho Jesús, claro que sí, aún siendo el Hijo de Dios, tenía la posibilidad de hacerlo, como también Judas de arrepentirse. Entonces, dice la palabra de Dios que iba a padecer por los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomando la parte, mira Pedro, Pedro, bien ventajoso, lo toma aparte para que nadie vea lo que él está diciendo y se comenzó a reconvenirlo diciendo, Señor, mira este Pedro. Pedro es maravilloso, porque Pedro se le muestra la humanidad, se muestra lo genuino que él era por ser como era. Él no se escondía. Era un pescador genuino. Dice, Señor, ten compasión de ti mismo. Y Jesús decía, ¿cómo que de mí mismo? Un buen cubano, ¿cómo que de mí mismo, Pedro? Yo sé quién soy y a dónde voy. Ten cuidado de ti. En ninguna manera esto te acontezca, le dijo. Pero volviéndose le dijo Pedro, lo que dice nuestra hermana Viviana de oración, quítate delante de mí, Satanás, me eres piedra de tropiezo. ¿Por qué no pones la mira en las cosas de Dios? ¿Por qué no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las del hombre? Y usted dirá, ¿pero qué tiene que ver esto, hermano, con los medios y la finalidad? Bueno, primero tenemos que entender algo. Si vemos el capítulo entero, nos damos cuenta de que Jesús, antes que esto,
le había dado seguridad emocional, ¿verdad? Física y espiritual. Jesús pagaba los impuestos, le dijo, Pedro, saca dinero, vete a al agua, saca una perla y paga los impuestos. Creo que fue Pedro que se lo dijo. Emocional, estaban con el maestro. Cuando fueron a Juan el Bautista, le dijeron, los discípulos de Juan el Bautista le dijeron, ¿por qué tus discípulos no ayunan? Le dijo, no, porque mientras estén en la luz, yo estoy aquí. Cuando el esposo está con la esposa, no están bien, no se sienten bien. Irá el tiempo que van a tener que ayunar, no te preocupes. Seguridad emocional y seguridad espiritual. El rebelde le dice, hey, Señor, tú eres el Mesías. ¿Y quién te reveló eso, Pedro? Fue tu Padre que está en los cielos. O sea, seguridad espiritual. Entender que no era nada extraño de que Pedro se podría sentir inseguro y por eso él se opone, ¿verdad?, a que Jesús vaya a la cruz. Entonces ahí es donde está, porque tenía todas sus necesidades. Él no quería, en realidad, porque le dice, ¿por qué te opones a las cosas de Dios? Él no quería por su propia seguridad, y ahí es donde está el medio. Estaba imponiendo o estaba deteniendo a Jesús que llegara a su fin. ¿Por qué? Porque somos hombres y mujeres. Y eso es lo que pasa. Siempre queremos tener la seguridad y el control de todo lo que está a nuestro alrededor. Y es normal. Fíjense que hay una persona, no estoy demeritando ningún trabajo, pero digo, hay personas que están toda la vida teniendo mucho conocimiento en un trabajo de $8 y tú le dices, pero hermano, ¿por qué no se busca tu trabajo? Además, si usted puede, dice, no, yo aquí estoy bien, no te preocupes. ¿Por qué razón? Porque aunque tenga una falsa seguridad o aunque esté ganando bien poco, te dice, aquí estoy bien, hermano, ¿para qué me voy a mover de mi zona de confort? Sí, estoy bien. Entonces, así también estaba Pedro, ¿verdad? Pero no era por sí solo, o sea, no era por Jesús que él temía, sino era por él, por su seguridad. Y muchas veces, hermano, y así lo resumo, muchas veces así estamos muchos de nosotros, donde se nos dice, esta es la visión, misión, evangelización, palabra, dice, sí, pero antes yo estaba mejor, antes por lo menos teníamos y estamos añorando lo que pasó en el pasado, valga la redundancia, y no nos enfocamos en el futuro. Hermano, hay evangelización, vamos para la evangelización. Hermano, yo no sé, voy a hablar con mi jefe, voy a hacer lo que sea, pero para allá yo voy. Para allá yo voy. ¿Por qué razón? Porque los planes de Dios no son mis planes y su mente no es la de nosotros. O sea, eso era lo que veía Pedro. Su visión era bastante pobre en aquel momento. Entendemos que se estaba desarrollando y no era el Pedro que fue mucho tiempo después cuando nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, resucitó. Pero en fin, esa es la manera en que Pedro, ¿verdad?, justifica su inseguridad con tal de que hacer su voluntad y que Jesús no fuera a la cruz y por tanto se impuso a la voluntad de Dios. O sea, mire, hermano, en realidad, ¿qué es lo que nos pide el Señor para que en realidad podamos triunfar y podamos llegar al fin sin valernos de los malos medios? Primera de Pedro 1, 15 y 16 dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de qué, de vivir. Y ahí está, santo, pero en qué, en toda manera de vivir. Y sabemos qué cosa es un santo. Un santo no es aquella persona que se canoniza, que se pasa por 3 o 4 procesos. Un santo es aquella, según la Biblia, es aquella persona que es apartada para Dios. Por eso las cartas decían a los santos de Galacia, ¿verdad? A los de Colosa. Eso es un santo, pero ¿cómo? En toda manera de vivir, sin negociar los medios, sin aceptar el pecado y obviamente siendo una persona genuina, porque escrito está, ser santos porque yo soy santo y si el Señor dice lo pueden hacer, claro que lo pueden hacer. Ser santo es lo que nos pide Dios y por lo tanto requiere adoptar el carácter de Cristo, el cual mostró que nunca cortar camino será mejor por tal de obtener un fin, sino que aunque la carrera sea larga, es mejor transitarla con fe, sabiendo que Él nos llevará a un final mejor, aunque eso nos cueste la vida. Y esto puede sonar muy romántico, pero en realidad la Biblia lo dice. En Mateo 10, 29, con esto, 39, con esto terminamos, dice, el que haya su vida, la perderá, y el que pierda su vida por causa mía, la hallará. Y en este caso, aunque en realidad yo estoy seguro que el Señor no quiere que tú pierdas tu vida, porque para eso te la dio, aunque sin embargo muchas veces vemos en la Biblia que pide y pide sacrificio, pero es más espiritual que otra cosa. Lo que el Señor quiere, sacrificio que quiere de ti es todo lo que tiene que ver espiritual, como mismo estábamos hablando antes, la mayordomía, la obediencia, ¿verdad?
para poder transitar este mundo que sabemos que es malo, sí, que es difícil, sí. Pero cuando el Señor oró en aquella oración de sacerdotal que decía, Señor, yo no te pido que los quites de este mundo, sino que los guardes. Y para eso estamos nosotros, para alcanzar los perdidos, para hacer la voluntad de Dios, ¿verdad? Para que todo aquel que nos vea, como estábamos diciendo ahorita, que vea que somos cristianos de verdad y no cristianos de cartón, que no se nos empuje con un dedo, sino que procedemos a la meta, como dice Pablo, al supremo llamamiento que es en Cristo Jesús, ¿verdad? Con tal de que podamos tirar nuestras coronas delante de Él, y de eso se trata, ¿verdad? Mostrar nuestra fe, ¿verdad? Con las obras. ¿Y cuáles son nuestras obras? Fin nunca va a justificar el medio, ¿verdad? Así que, antes de nada, antes de terminar, ¿verdad? Quiero dejarles una pregunta, el cual, para saber, fíjate que lo vamos a calificar del 1 al 5, a ver quién aprendió en la clase, y voy a llamar por su nombre, así que Ewa, ve preparándote, por favor. Dice, una ilustración dice que un niño va con una madre a Walmart, fíjate que fue cerquita de aquí, y dice que el security de Walmart toma al niño cuando el niño va a tomar un caramelo. Entonces, dice la madre, bueno, viene security y le dice, señora, yo vi a su hijo, que su hijo tomó ese caramelo, sin embargo, usted debe de pagar ese caramelo. Y la madre le dice, bueno, mira, chico, ¿sabes qué? Es un niño, déjalo. ¿Por qué razón debería de pagarlo? Los niños, de Cuba decía, los niños nacieron para ser felices. No sé si usted vio ese, y la otra parte no se la digo porque es un poco... Dice, los niños nacieron para ser felices. Entonces, por favor, y el hombre le dice, ¿sabes qué? Le voy a llamar a la policía. Lo correcto es que el niño, si tomó el caramelo, debe de pagarlo. Entonces, la pregunta que se levanta es esta. El policía, el hombre llama a la policía y la policía le hace pagar el caramelo a la madre. La pregunta es, ¿cuál de los dos, según lo que hemos visto, está bien y está mal? ¿Será que el niño debió haber sido justificado por haber tomado el caramelo y la madre no haberlo pagado? ¿O será que fue injusto aquel guardia que llamó a la policía y le hizo pagar a la madre? ¿Qué usted cree? Bueno, ministro, Ministro, ahí, bendiciones, buenas noches. Bueno, yo lo que creo ahí que de todo lo más mal que está de la madre, que estaba justificando lo que no debía hacerse, porque si ya el niño se lo comió, págalo. La madre está apoyando lo mal hecho. Y lo mal hecho no es que el niño se haya comido el caramelo, se lo puede comer, tú sabes, pero ya te tiene que pagarlo. Entonces yo pienso que la autoridad actuó bien porque eso es una mercancía que no es de nadie, es de ellos. El niño es un niño ingenuo, cogió el caramelo y lo tomó, pero la mamá quiere que se come el caramelo y no quiere pagarlo. Entonces, imagínate tú, ahí todo el mundo va con los hijos para las tiendas, bueno, coman ahí, llénense y ya van para la casa. No se va a pagar. Yo creo que la madre es el principal problema ahí, la que apoyaba lo mal hecho. pero si solo fue un caramelito, o No sea, importa, ese caramelo se hizo en una fábrica y no lo hiciste tú, no es tuyo, tienes que pagarlo. Mm. entonces en este caso tú dirías que el fin no justifica el medio, aunque Ah, no. no, tienen que pagarlo. Y la madre es el problema, es la principal problema es la madre. Que aparte que si se dan cuenta y dicen, se lo comió, ok, está bien, autoridad, no hay problema, ¿cuánto vale? Tanto, toma, págalo, ¿no? Pero arriba de eso no quería ni pagarlo. Yo creo que ahí es donde está más el problema. Claro, yo diría que es como un más de fondo también. Ujú. Sí. Por eso decía que al principio que esto está muy arraigado en la sociedad, ¿no? Donde viene también por la educación de nuestros hijos. Y eso viene muchas veces cuando decimos, pobrecito, déjalo, si al final es un niño, no. Cuando se está educando al niño, ¿no? Cuando en la casa se está Sí, corrigiendo, cuando se está disciplinando. pero empieza con un caramelo, después cuando tiene 12 años se lleva una bicicleta y cuando tiene 25 está metido en un banco. Entonces la mamá va a decir, ay, mi hijo, bueno, le echaron 100 años, ay, mi hijo inocente, sáquemelo, perdónemelo. Pero si desde que empezó con el caramelo tú lo apoyaste, ya, lo dañaste. Claro, claro, sí, sí, sí.
Entonces, ¿qué usted cree, hermana Viviana, de eso? Bueno, yo tengo un testimonio que, bueno, espero que María José no se enoje porque lo voy a contar. Cuando María José era chiquita, ella era chica. Fuimos a Walmart y ella quería justamente un paquete de caramelo, no sé si era chicle, no sé. Bueno, esos que son cuando vos pagás, que están en la caja y nomás bien facilito. Bueno, salimos y ella me lo muestra, o sea, yo se lo vi que lo había agarrado. Entonces agarré, la llevé, le digo al policía que estaba en la puerta, digo, mi hija tomó este caramelo, voy a entrar a que lo devuelva. Y él me miró. Cuando salimos, pobrecita, el policía se dio cuenta y la llamó aparte, y no sé qué le había dicho, ¿no? O sea, yo me quedé afuera, ¿no? Y bueno, de ahí María José nunca jamás agarró nada. Así que yo creo que de entrada la madre estuvo mal porque debería haberlo pagado porque el chico se lo comió. O haberse, si no se lo había comido, habérselo devuelto. Y la autoridad hizo bien. Viendo que la madre defendía, eh, era lo correcto, porque así también fue una manera de proteger al niño, de ver que no se hace, por más que la madre lo haya dicho que sí, la autoridad se obedece. Y bueno, te conté eso, María José, no te enojes, pero eras chiquitita, no entendías todavía, había que enseñarte. No, pero en este caso decimos, ¿verdad? Pero, por ejemplo, ¿qué tal si la mamá no hubiese tenido? Porque ahí también entra la parte sentimental, ¿verdad? ¿Qué tal si la madre no hubiese tenido el dinero y parte el corazón cuando vemos que un niño está antojado de algo? Y tú no Bueno, puedes de última, pedir disculpas, o no sé, yo creo que la comunicación y la sinceridad, el ser auténtico, vale mucho. O sea, de haber sido sincera, decir, bueno, se lo comió, pero no tengo el dinero, él hizo mal, hay que ponerle alguna penitencia o hablarle, pero si hubiese pasado eso, ser auténtica. No estoy enojada porque dijiste la historia. O en ese Claro, es que, a ver, lo que yo pienso es esto. Sobre todo la cosa es enfrentar el problema. ¿Por qué? El enemigo es muy astuto en este caso, en estos tipos de casos, ¿no? Porque el enemigo siempre te tiende la trampa, pero después te acusa. Entonces, usualmente es muy difícil de reconocer cuando uno tiene un error y usualmente lo que hace, lo que tiende es a echar para atrás. Como el niño, no, yo no fui. Pero ¿qué es lo que pasa? Yo creo personalmente que Dios no nos deja en vergüenza. Y en realidad, si toca, ¿verdad? Que las consecuencias nos lleguen por cualquier razón, creemos que también está dentro de la voluntad de Dios que enfrentemos el problema. Y yo sé que Dios tiene, ¿verdad?, algún propósito en cualquier cosa de lo que Él hace, si sea en un niño, en la persona que cuida la tienda, o en nosotros, porque creo que puede ser, en realidad, ¿cómo decir? Es como, se me fue la palabra. Bueno, es para que nosotros podamos aprender de lo que estamos haciendo, ¿verdad? Porque muchas veces, como estaba diciendo, tiene que ver con nuestro carácter. Cuando pensamos en algunas ocasiones que, por ejemplo, en este caso nuestros hijos se lo merecen todo, que hemos mal criado a nuestros hijos y no sabemos que en realidad lo que, como estaba diciendo nuestro hermano Lester, que eso en el futuro puede causar de que un caramelo se convierta en algo más grande y que puedan tener cárcel y por ende, ¿no? Entonces, creo que es un problema, un trasfondo y también de la relación de lo que Dios hace con el ser humano. Amén. Entonces, por eso sí, es decir, ¿sabes qué? Lo hice, está mal. Como cuando uno falla. ¿Cuántas veces nosotros decimos o hacemos algo a una persona y está adelante y no reconocemos y decimos, perdón, mira, fallé. Y deja que eso se incremente hasta que se hace una bomba. O sea, eso es lo que yo creo que pasa también en esos aspectos. ¿Entiendes? No solamente, oye, digo, en este aspecto, pues, por robar, pero no solamente ahí. Es con todo lo que dejamos de hacer, ¿verdad? Con tal de justificar la finalidad. ¿Amén? Sí, mi hermano Magali. Buenas noches, bendiciones, Pastor Pedro, y bendiciones a todos. A mí me pasó todo a los revés. Un día fui a Walmart con mi mamá y hicimos compra.
Y nos dimos cuenta cuando llegamos al carro que abajo del carrito había un pedazo de carne y ellos no lo cobraron y nosotros no nos dimos cuenta. Y entonces regresé a Walmart y cuando regresé le dije a ellos, mira, esto estaba en el carrito y yo no lo pagué. Y ellos estaban, pero yo no puedo creer que usted ha regresado para decirme esto. Digo, sí, digo, por ley yo tengo que pagar esto y no me di cuenta y ustedes lo pasaron. Y cuando llegué a mi carro, yo necesito pagarlo o si no, devolverlo para atrás, como usted quiera. De ninguna manera ellos querían aceptarlo. Dice, no, ya eso ya es suyo, llévese, no lo podemos aceptar para atrás. Y yo me peleaba con la señora de Walmart que no me lo podía llevar sin pagarlo. Y ella me decía a mí, pero usted no es de este planeta, ¿no? Usted no es de aquí. Entonces yo le decía a ella, señora, la ley es la ley y hay que obedecer la ley. Y yo tengo una conciencia, yo no puedo llevarme esto porque para mí es como si estuviera yo robándomelo. Y ella no quería aceptarlo, no quería entenderlo, hasta que por fin tuve que llamar al manager para que yo pudiera pagar la carne para llevarme para la casa. Pero estoy de acuerdo también con Lester que hay que educar al niño, especialmente parte de no solamente las cosas bíblicas, pero también educarlo de la ley de la vida. Porque como dice Lester, hoy se robó un caramelo, mañana una bicicleta, el otro día, aquí 2 años, un carro, después un banco, y entonces cuando vienes a ver, como dice él, termina en la cárcel. Pero el niño, sí, hay que aceptar que el niño es un niño, pero ese es el momento que tienen que educarlo y dejarle a él saber que enseñarle a través de la palabra de Dios, que Dios dice que no robarás, porque hay una consecuencia a través de eso. Así que hay que aprender las dos cosas, las cosas de la ley de la vida de todos los días y también las cosas bíblicas a los niños para que ellos crezcan correctamente. Amén. Lo que está diciendo es que la sociedad está tan sesgada, hermano, que ya no se elige entre lo bueno y lo mejor, sino que se elige entre lo malo y lo menos malo. Por ejemplo, podrías haber sido un extraterrestre que hubiese venido y ella no lo hubiese cobrado. ¿Por qué razón? Porque de cierta manera estamos adaptados a eso, o sea que no se ve tan mal. Mire, yo le digo algo, cuando yo trabajaba aquí, siempre he trabajado en ventas, pero una de las técnicas de venta siempre es ponerte en contra de la otra persona que es la que tiene mejor resultado. ¿Por qué? Porque si te ponen a competir, la finalidad es que el producto de eso es que la compañía va a vender más. Entonces, te hacen tipo perros de pelea. Si tú te fajas con entonces vas a ser mejor, pero entonces lo que creas es una enemistad entre las personas. ¿Por qué razón? Porque ya no es bueno. O sea, que tú produzcas de una manera que tú te superes a ti mismo, de que tú digas, bueno, yo voy a ser mejor porque yo quiero agradar, por ejemplo, a Dios, porque quiero sacar adelante a mi familia, sino que tiene que haber ese morbo entre todas las cosas que te crea la sociedad. ¿Para qué? Para que tú, y ahí es donde está todo lo que yo resumo, para que uno acepte el pecado, la envidia, ¿verdad? Por eso es que es tan importante esto, que uno, ¿verdad?, empieza a codiciar, de que uno mienta, ¿verdad?, en las aplicaciones. Y eso está pasando en la mayoría de las compañías grandes de hoy. Oye, no hay nada de malo. Si tú alteras una A, una Z, no hay problema con eso. Al final, lo que importa es que tú ganes dinero. Y así me lo decían. Mira, tú sabes que me decían ahí, me decían, tú no viniste aquí a ser amigo. Literalmente me lo decían así. Aquí no se hace amigo, aquí se hace dinero. ¿Qué cosa? Y tú decías, pero ¿por qué razón? ¿Por qué yo tengo que pelearme con mi amigo con tal de que para que entonces compita conmigo, entonces yo motivarme, porque esa es la falsa motivación de yo poder vender un carro más? Entonces, y así lo vemos en todo, hermano. Por eso es tan peligroso esto, porque, y ojo, eso no solamente, yo lo he visto hasta en iglesia, de pasarle por arriba, por ejemplo, de la alabanza, para entonces yo poder tomar. Y yo digo, pero ¿y eso qué cosa es? Entonces, ¿cómo es que el fin va a ser más importante que la persona que tiene un valor en general, que
que vamos, no, vamos a decir que sea hermano tuyo, que es criatura de Dios. Entonces, por eso es que vemos y decimos, ¿por qué estamos como estamos? Porque desde el principio no aceptamos todas estas cosas. Mi hermana Gladys. Ok, buenas noches. Mire, esto ha sido algo impresionante porque en el momento que ustedes están hablando esto, yo estaba recordando de lo que nos pasó en Walmart a Maggie y a mí. En estos momentos yo me estaba acordando y Maggie llama para decir, mira, cuando nosotros llegamos al carro, que yo vi ese paquete ahí abajo, que no lo pusieron en una bolsa ni nada, a mí se me fue toda la sangre del cuerpo y cada vez que yo me acuerdo, me entra un frío como si me pusiera debajo de una ducha congelada. Ese fue el susto más grande de la vida de Gole. Maggie, mira Maggie la carretilla, está la carne ahí abajo y no la cobraron. Ni ella ni yo nos dimos cuenta, de verdad. Y eso hace ya unos cuantos añitos y mira, a ella no se le ha olvidado ni a mí tampoco. Pero eso fue algo impresionante porque yo decía, Dios mío, si ellos dicen que fue que nosotros la pusimos y te lo juro, yo no sé cómo se estaba ahí en el carro. A lo mejor hasta una persona la compró y la dejó en el carrito. Es que yo me atormenté tanto que vaya, mira el momento y yo me acabo de acordar otra vez de. Mira, hace alrededor de 3 o 4 meses, en el discount este que está aquí atrás de mi casa, entró un matrimonio con 2 niños. Los niños tenían la mochila de la escuela atrás. Entonces, por todo el discount, ellos pasaban con los niños y en la mochila iban poniendo pasta de dientes, cuchilla afeitar, bueno, jabón a los 2 niños. Cuando llegaron a la caja, ellos pagaron algo. Entonces la señora de la caja le dijo, mira, tienen que entrar. ¿Por qué? Entonces los llevaron para adentro. Ella después me hizo el cuento a mí. Los perdonaron por culpa de que los niños eran unos niños de 7 o 8 añitos. Eran los padres que le estaban poniendo las cosas en las mochilas a los niños. Entonces le dijeron, mira, no vamos a llamar a la policía, porque lo que va a pasar es que le van a quitar los niños. Y esto es muy triste lo que ustedes están haciendo. Pero pues los perdonaron y fue en el discount este que está aquí atrás de mi casa. Ahora yo me pregunto, ¿qué pensamiento tienen esos padres que ellos mismos le estaban poniendo en la mochila a los niños atrás? Eso, y los niños ni cuenta se daban y todo se estaba viendo ahí en la cámara y ellos estaban como nada. Bueno, pues no lo llamaron a la policía por culpa de los niños. Y eso hoy está pasando tanto. Ahora en Walmart, creo que ya las mujeres no pueden llevar carteras grandes. Eso lo oí decir los otros días. No sé si será verdad. Y yo digo, ¿pero por qué? Pero bueno, es el mundo que estamos viviendo hoy. Está tan descarrilado en todo, en el amor, en el respeto, en todo. Y bueno, quería compartir eso porque yo lo presencié y pasé el susto con Maggie. Así que Amén. que Dios nos acompañe y acompañe Amén. a todos los padres y a todos los niños que los cuiden, Amén. porque esto está feo. Pero Bueno, inclusive, bendiciones hermana, para todos, ¿ok? gracias. Hablamos de eso, pero o sea, fue un ejemplo, ¿no? Práctico, pero por ejemplo, ¿qué tal, por ejemplo, cuando hay matrimonios, inclusive que lo he visto hasta en cristianos, matrimonios arreglados por una ciudadanía, o que entregan a los mismos hijos en la frontera para poder entrar al país? O sea, ¿qué pasa con eso? Porque para mí no es solamente el desconocimiento, porque al final Dios va a juzgar de todas maneras, con amor y con todo, pero al final, cuando vemos estas cosas decimos, sí, la sociedad, pero también lo he visto en el pueblo de Dios. Cuando negociamos las cosas de Dios, contar de que nuestras cosas funcionen. Cuando la iglesia es lo último, y cuando hablo de la iglesia hablo de todo, la palabra, de Dios en general. Entonces, bueno, como no está Jeffrey, hermano pastor, se lo paso. Ahorita aparece Jeffrey, tú a ver. Amén, amén, amén. Jeffrey está ahí, Jeffrey está ahí, Jeffrey está ahí, Jeffrey está ahí. Tremendo. Perdón. Sí. No, pero te faltan, hay 5. No, ya estamos en la hora. Jeffrey puede hablar ahora, 9:55. Honestamente, no tengo más nada que decir. Ustedes me
quitaron la palabra para hoy. Yo estoy de acuerdo con Lester y lo que dijo él, que eso, la verdad, es robar. Así un niño robando, si no lo corrigen, eso empieza de algo grande. Y eso yo lo vi, y eso se ve muchas veces, que gente que están así, que lo ven en la cárcel, que muchas veces así empieza cuando están niños. Pero sí, pero eso es todo lo que voy a decir yo. Amén. Amén, amén. Pero ¿dónde está la misericordia, no? Pero bueno, es otro punto aparte. No, sí, correcto, yo también estoy de acuerdo con eso. No, hablando de Walmart, que pasa que el tema principal, la prédica fue de Walmart. Estaba en Walmart con mi esposa, que era mi novia, estaba conquistando, ¿verdad? Y fuimos a Walmart y robé un beso a ella. ¿Qué pasa en este caso? ¿Qué debo de hacer? Es más, lo pagué tanto, lo pagué porque hasta me casé con ella, ¿no? Así que, no, estoy jugando, estoy jugando. Eh, ¿Cómo? 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 Castigo. Casarse con ella no es castigo. No, pagué, digo, lo que Y quiero no decir fue que pagué. barato, y no fue barato, no fue barato. Imagínense, ¿cómo no? No, pagué, pagué Pagó y no fue el barato. robo, lo que quiero decir, ¿verdad? No, claro que no fue castigo, al contrario. Es un honor y una gran bendición para ella. No, perdón, para mí. Estoy jugando, estoy jugando, estoy jugando. Dios es bueno. No, realmente, estoy jugando. Eso no pasó, eso es un chiste, no pasó. Pero lo que quiero decirles es que es un tema bien profundo. Acabo de leer también de Angie Pérez, que me hizo reír también. Dice, cuando hacemos lo correcto somos extraterrestres, cuando decía el pastor Pedro. Y es así, ¿no? O sea, hacer lo correcto es difícil. Evidentemente hay ciertas reglas, las reglas hay que seguirlas. El policía del niño estuvo correcto porque en realidad habló con la madre, el niño no le pone a hacer nada porque es menor, el niño de repente está en un estado de inocencia, por así decirlo, pero la madre no lo está. Entonces es cuestión de la madre no querer sobrepasar la situación y sacar provecho, como bien decía la historia de Gladys. Eso hay padres que mandan a los niños a hacer algo para que, como los niños no le ponen a hacer nada, y entonces así termina. Así que hay reglas en la vida, las reglas hay que seguirlas, y el cristiano debe de entenderlas. La única regla que no puede seguir el cristiano es alejarse de Dios, dejar de leer la palabra, dejar de predicar, dejar de evangelizar, porque los tiempos de Jesucristo, aun cuando ciertas cosas estaban prohibidas, ellos fueron y predicaron el Evangelio y tenían la relación con el Padre bien. El resto hay que seguirlo, tenemos que, ¿verdad?, respetar las autoridades, como dice el libro de Hebreos. Por lo tanto, yo quiero felicitar al pastor Pedro, a todos los comentarios, fue un poco chistoso el final, ¿verdad?, porque nos desviamos acerca de lo de Walmart, pero la idea es, si algo está pasando y está mal hecho, el fin no justifica los medios, ni los medios justifican al fin. Y ese es el tema de hoy. Es un tema extraordinario, lo cual va de acuerdo con el mensaje del domingo que tuvimos, va de acuerdo con lo que pasa ahora en esta época donde yo lo veo, el que el cristiano se casa por conveniencia, los taxes por conveniencia, miente las aplicaciones por conveniencia, y ese es el asunto. Es mejor ser genuinos y verdaderos, porque la mentira nunca llega a nada, jamás llega a nada. Aquellos que roban, dice la palabra, que sus bolsillos tendrán como agujeros y entrarán por ese bolsillo fácil, pero también se irá fácil. La multiplicación de los panes y los peces, al igual que todo lo que podamos vivir, es cuando somos genuinos en el Evangelio. Es cuando realmente somos verdaderos cristianos. Es que de repente haciendo una mentira ganamos más, pero vamos a perder al final. Por lo tanto, este es un llamado a ser verdaderos discípulos de Jesucristo. No cristianos, ni decir que somos cristianos, sino ser verdaderos discípulos de Jesucristo, donde el llamado y aquello que Dios quiere que seamos, lo hacemos sin tener negociaciones. Al final, al cabo, todos rendiremos cuenta al Señor, por un caramelo o por no un caramelo. Todos rendiremos cuentas al Señor. La justicia tiene que ser, la justicia es en el Señor. Las reglas de juegos están puestas, tenemos que seguirlas. Lo único que debemos de hacer
es seguir la presencia de Dios a todas partes. Así que yo le quiero dar gracias al pastor Pedro por traernos este mensaje. Me pareció que está en el top 2 de sus mensajes, pastor Pedro. Está en el top 2 de su mensaje. Para no decirle que creo que es el que más me gustó realmente, porque realmente creo que va de acuerdo con todo lo que estamos viendo. Inclusive cuando habló mucho de dejar el pasado, va de acuerdo con lo que hablamos el domingo con respecto a lo que era la nostalgia, ¿verdad? Que a veces nos atrapa y no nos permite seguir adelante. Dios es muy bueno y para siempre su misericordia. Quiero darle las gracias a todos los que están en Facebook Live, gracias. Y bueno, eso que conté de Walmart fue un chiste, así que no se ponga mal, fue un chiste y bueno, de ahí vamos para adelante. Lo importante es ser genuino. Así que le damos la gloria y la honra al Señor. Cerremos nuestros ojitos, vamos a despedirnos, ya es la hora. Padre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias, Señor Padre, por la palabra inicial, por las alabanzas, por tu palabra, Señor Padre, donde es un llamado, Señor Padre. Realmente sabía que me iba a regocijar con el mensaje de esta noche, porque lo estaba pidiendo, una palabra que confirme las cosas, Señor, en ti, Señor Padre. Y este mensaje confirma y enseña que realmente los medios no justifican los fines. O el fin tampoco justifica los medios. Porque realmente es tanto que el comportamiento como a lo que seguimos, esa visión, ese sueño, tienen que ser transparentes en ti, Señor Padre. Cada paso, cada decisión que hacemos tiene que ser conforme a tu voluntad y no la nuestra, Señor, aunque vayamos a ese propósito que tú tienes, a ese llamado. Padre, te doy las gracias por el pastor Pedro, por su vida, por ser este instrumento de hoy, su familia, su matrimonio, sus hijos. Señor Padre, gracias, Señor Padre Santo, porque sé que tú lo has llamado, Señor Padre, para tu obra, Señor Padre, y te doy la gloria y la honra por él. Gracias por su palabra, gracias por todos los que participaron. El Señor hoy estuvo hasta un poquito gozoso la situación, pero sabemos que el tema es serio. Señor Padre, no podemos hacer negociaciones con el mundo y a veces ser más prácticos y no pensar tanto. Lo bueno hay que hacerlo. En el nombre de Jesús te pido, Señor Padre, que sigas bendiciendo nuestras vidas. Nos vamos a esta transmisión, no de tu presencia. Líbranos de accidentes, de todo mal, de toda enfermedad, y toda la gloria y honra es para ti. Gracias, Señor, y te damos toda la alabanza a ti, con gozo. También te presentamos la reunión de la Junta, Señor, el día de mañana, que sea tu presencia sobre ella, Señor Padre, y toda la gloria y honra es para ti, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Toda la gloria es para el Señor. Gracias a todos, bendiciones, que descanse. Gracias, Pastor Pedro, bendiciones. Tremendo, gracias María José, cuidado, no voy contigo a Walmart. No, un abrazo, gracias María José. Gracias. Tremendo María José, una joven dedicada al Señor. Gladys, gracias. Edward, Lester, mi esposa, bendiciones. Dios le bendiga a todos, Dios le bendiga. Gracias, bendiciones. Gracias.